que yo voy a indicar. Bien, ya voy a compartir pantalla, así comenzamos con el práctico. Este es el último práctico antes del parcial. La semana que viene ya es la semana del parcial. Así que la asistencia la van a poner luego del ejercicio 19C. Terminamos el ejercicio 19C y todos colocan la asistencia. ¿Entendido? Sí, profe. Buenísimo. Voy a esperar un minutito más. Se está conectando gente. Muy bien. Los ejercicios que vamos a desarrollar hoy son los últimos ejercicios de la parte del límite, 3 ejercicios de límite y, si es posible, 3 ejercicios de continuidad. El parcial llega hasta continuidad en un punto. Es lo último que han visto en la teoría. Bien. El parcial se va a desarrollar entre los días jueves y viernes. Ya se les va a informar cuál será su horario, si les toca el jueves o el viernes y en qué horario. Los horarios van a ir desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bien. Comenzamos entonces. El ejercicio, vamos a hacer el ejercicio 15H, el ejercicio 18C, el ejercicio 19C, el ejercicio 1B, el ejercicio 4 y el ejercicio 2C, estos 3 de continuidad. Bien, después del 19, finaliza el 19 y colocamos la asistencia. Bien. El ejercicio 15 calcule en caso de existir los siguientes límites. Bien. Y es un límite cuando t tiende a menos infinito. Un límite cuando t tiende a menos infinito. Bien. Lo que debemos recordar es que el límite cuando t tiende a infinito, el límite cuando t tiende a infinito, ve una constante sobre t elevado a la n es igual a 0. Si nosotros dividimos una constante en algo que se hace tan grande como infinito, ¿a qué valor nos estamos acercando? A 0. A 0. Si dividimos un número en algo que es muy grande, nos va a dar algo muy pequeño, muy parecido a 0. Bien, esa es la regla de oro para infinito. Y nos van a aparecer otras indeterminaciones como infinito sobre infinito y la indeterminación infinito menos infinito. Entonces esto lo voy a poner acá a modo de recordatorio. Hayamos visto las indeterminaciones 0 sobre 0, ahora nos va a aparecer infinito sobre infinito, y la tercera que nos va a aparecer es infinito menos
infinito. Esas son indeterminaciones. ¿Por qué le llamamos indeterminaciones? Que no hay un número, ¿verdad? Porque en diferentes situaciones nos dan diferentes números, dan diferentes resultados. No hay una certeza del resultado que vamos a obtener. Hay que hacer alguna operación matemática, usar algún artilugio o herramienta matemática para poder resolver. No se puede resolver, o sea, no Profe, puedo decir infinito, ¿sí? ¿se puede hacer infinito por infinito o infinito por menos infinito? Sí, si yo hago, por ejemplo, si tengo infinito más infinito, los casos que se pueden dar es de infinito más infinito. Si yo sumo algo muy grande más algo muy grande, ¿qué me queda? Queda infinito. Algo más grande todavía. Claro. O sea que infinito más infinito es igual a infinito. Y si yo multiplico infinito por infinito, ¿qué ocurre? Infinito por infinito. Da más infinito. Nos da infinito. Y por supuesto vale la regla de los signos, si multiplicamos más por menos, todo eso. Entonces la multiplicación de infinito y la suma de infinito da infinito. Otra indeterminación que también nos puede aparecer, que no la puse acá, es infinito por cero. Esa es otra indeterminación. Infinito por cero tampoco sabemos qué resultado nos puede dar. Y una constante sobre infinito nos va a dar cero. Esas son las situaciones que se nos puede plantear. Infinito dividido en cero, profe, daría algún... Infinito dividido en cero, eso es infinito. Porque estoy dividiendo algo muy grande en algo muy pequeño. Recuerden que esto no son operaciones, sino son límites. Estoy dividiendo algo que es muy grande en algo que se aproxima a cero. ¿Qué va a ocurrir si divido algo muy grande en algo que se aproxima a cero? Da más grande. La más grande me da infinito. Si yo puedo tomar una decisión así, no es una indeterminación. Hay que razonar. Es algo muy grande dividido en algo muy pequeño, me da algo muy grande. Y cero sobre infinito, ¿cuánto es? Cero. Infinito. Es cero. Estoy dividiendo algo muy pequeño en algo muy grande. ¿Mm? Algo muy pequeño en algo muy grande. ¿Qué me queda? Cero. En cero. Bien, ahora nos vamos a ocupar de este caso, el 15H, que es el límite cuando t tiende a menos infinito de menos 3 más menos 3t más 1 sobre la raíz cuadrada de t cuadrado más t. Hagamos un análisis de qué nos queda. Recuerden que el análisis es algo que lo hacemos mentalmente, pero que lo dejamos escrito como para tener una orientación y lo escribimos sobre el signo igual. Si t tiende a menos infinito, menos 3 por menos infinito, ¿qué nos quedaría? Más infinito.
más infinito. Y si le sumo 1, Infinito. Menos nos queda, infinito. bien, me queda infinito. ¿Y el denominador? ¿A cuánto También tiende quedaría, nuestro denominador? Si tengo quedaría menos infinito. infinito y lo elevo al cuadrado, Queda infinito más infinito. Y el en argumento realidad sería abajo Me infinito, queda ¿verdad? más infinito, menos infinito. Con la raíz de más infinito, menos infinito. bueno, que nos queda más infinito, menos infinito en la raíz. Bueno, si quieren le pongamos la raíz ahí. ¿Qué hay en el denominador? Hay una indeterminación. O sea, miren, tenemos infinito sobre una indeterminación. Sobre una indeterminación. Profe, ¿por qué ¿Qué creen? infinito menos infinito abajo? Porque si yo, acá es raíz cuadrada de infinito menos infinito. Menos infinito elevado al cuadrado me va a dar más infinito. Y menos infinito lo reemplazo acá. Entonces me queda infinito menos infinito. En el denominador me está quedando una indeterminación. ¿Lo ven a eso? Profe, infinito dividido en una indeterminación sería infinito, ¿no? No, no sabemos porque no sabemos qué es el denominador. Es una indeterminación. No sabemos si me va a dar 5, si me va a dar infinito, si me va a dar 400. No sabemos, no está Podríamos determinado. probar con racionalizar. Claro, cuando nos pase eso, que no sabemos qué resultado hay, podemos racionalizar, podemos sacar factor común, tenemos que ver qué herramienta vamos a utilizar para que desaparezca esta indeterminación. Profe, ¿Bien? ¿Sí? en cualquier caso de interminación se usa esto de racionalizar y cancelación, en cualquiera de los casos. Todo depende, en realidad, depende del ejercicio. En este caso no conviene racionalizar. Sacar ¿Por factor qué? común t cuadrado. Claro, lo que nos conviene cuando tenemos polinomio es sacar factor común la mayor potencia de t con su máxima potencia, en numerador y en denominador. Entonces, ese es el método que conviene cuando estamos trabajando con cantidades infinitas. ¿Bien? El método que conviene no quiere decir que sea el único. ¿Cuál es la mayor potencia del polinomio que está en el numerador? ¿T elevado a cuánto? 1. T elevado a la 1. Entonces nos va a quedar menos 3 más 1 dividido en T. ¿Bien? Y acá tenemos el polinomio dentro de la raíz, así que vamos a trabajar adentro de la raíz. En este polinomio, ¿cuál es la mayor potencia de t? T al cuadrado. Ajá. Entonces sacamos factor común t al cuadrado. T al cuadrado dividido en t al cuadrado nos queda de 1. Más t dividido en t al cuadrado nos queda 1 sobre t. T. Bien. Ahora, yo necesito hacer salir este t cuadrado de la raíz. Podemos aplicar la propiedad distributiva. ¿O no? ¿Mm? Sí. Podemos aplicar la propiedad distributiva y nos va a quedar raíz cuadrada de t cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre t. Y en el numerador vamos a dejar exactamente igual.
En el numerador vamos a tener t por 3, perdón, por menos 3 más 1 sobre t. ¿Estamos de Una acuerdo? duda, profe. Sí. Sobre el símbolo de la igualdad, ¿hace falta escribir la indeterminación? Y mayormente sí, por lo menos al comienzo, para darnos cuenta de que no es un resultado inmediato. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? ¿A qué es igual la raíz cuadrada de t al cuadrado? Al valor absoluto de t. Es igual al valor absoluto de t. O sea que esto va a ser igual al límite cuando t tiende a menos infinito. El numerador queda igual, t por menos 3 más 1 sobre t. Y en el denominador tenemos valor absoluto de t por la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre t. Bien. Acá tenemos entonces el valor absoluto. Lo voy a escribir bien porque no parecía valor absoluto, es una barra. Esto es valor absoluto de t. Bien. Si nosotros tenemos que t tiende a menos infinito, ¿t va a ser positivo o va a ser negativo? Negativo. 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 ¿Mm? Entonces, acá tenemos que t es negativo. T va a ser menor que 0. Y si t es menor que 0, ¿cuánto vale el valor absoluto? Infinito. No. Cuando t es negativo, ¿a qué es igual el valor absoluto de t? Vale, Menos. saldría menos t. Menos t. Lo podemos reemplazar por menos t. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Esto va a ser igual al límite cuando t tiende a menos infinito de t por menos 3 más 1 sobre t. Y en vez de poner valor absoluto, ¿qué vamos a poner ahora? Menos t. Menos t, porque sabemos que t es negativo, entonces le corresponde menos t al valor absoluto, por la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre t. Y ahora, ya que nos quedó el t acá sin valor absoluto, sin raíz cuadrada, ¿podemos simplificar? Sí. Sí. Sí, aquí nos va a quedar de 1 y bueno, acá va a quedar menos 1. Y eso va a ser igual, ¿sí?, al límite cuando t tiende a menos infinito de menos 3 más 1 sobre t sobre la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre t. Y ahora analicemos de nuevo, ya que hemos podido simplificar algo, veamos si ha cambiado o no nuestra situación, si seguimos con una indeterminación en el denominador o en la fracción. Bien, ¿a cuánto tiende 1 sobre t cuando t tiende a menos infinito? Profe, el signo. 0. Es verdad, me está faltando el signo, gracias. Me estoy olvidando el menos que va acá. Tiende a 0. ¿Mm? Una constante sobre una potencia de t, cuando t tiende a infinito, tiende a 0. Entonces, ¿a cuánto tiende mi numerador? A menos 3. A menos 3.
¿Y a cuánto tiende mi denominador? Recuerden que ahí tengo el menos. A menos 1. A menos 1. ¿Esto se puede resolver? Sí, es 3. 3. Fíjese que en este caso las indeterminaciones llegan a 3. Y van a ver que en otro caso les da 5. Y en otro caso les da infinito. Las indeterminaciones son eso, no están determinados. Pueden dar cualquier valor y hay que usar alguna herramienta. En este caso lo que hemos usado es sacar factor común, propiedades de la raíz, para eliminar. Así hemos eliminado esa indeterminación. Pues tengo una duda. Sí, pregunte. Tal vez no entendí muy bien por qué si t tenía un valor absoluto le terminó poniendo menos t. Ajá, ¿cómo es la definición de valor absoluto de t? El valor absoluto de t es igual a menos t o a t positivo. ¿Y cuándo es igual a menos t? Cuando t es menor a 0. Ajá, y si t tiende a menos infinito, ¿t es positivo o negativo? Negativo. Entonces ahí tenemos toda la justificación. Como t tiende a menos infinito, t va a ser negativo. ¿Qué rama del valor absoluto le corresponde? ¿T o menos t? Menos t. ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Gracias. De nada. Profe, Bien. Sí. ¿hace falta escribir la indeterminación a del igual hasta eliminarla o solo usted nomás escribe el principio por comodidad? En realidad, si uno quiere ir viendo, lo puede poner en cada uno de los iguales. Yo en realidad lo que suelo hacer es hasta que no simplifico, no reviso, porque la voy a seguir arrastrando. Fíjense que recién acá ya no la tengo. Acá me queda una constante que es menos 3 sobre menos 1. Ahí ya se eliminó. Cuando simplifiqué se eliminó recién la indeterminación. Yo en realidad se puede ir revisando en cada uno de los iguales, o lo que suelo hacer yo es revisar después de que simplifico. Claro, pero yo me refiero en el parcial, porque antes nos decía que siempre pongamos 0 sobre 0 arriba del igual y ahora no sé si Es lo es así. ideal, es lo ideal. Pero sí, en el parcial les sugiero que sí, así van revisando. Es una sugerencia. Bien. Puedo pasar al ejercicio ahora 18, en donde le damos un sentido al límite, en el infinito. Cuando nosotros tenemos que existe el límite cuando x tiende a infinito de f de x y es igual a un número k, o bien existe el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x y es igual a un número k, en cualquiera de los dos casos, fíjense que acá hay un o, la recta de ecuación y igual a k es una asíntota horizontal de la gráfica de f. Acá estoy dando la definición de asíntota. ¿Cuándo digo que la gráfica de una función tiene asíntota? Cuando el límite existe y Cuando tiende el a límite, infinito o menos infinito. exactamente, si ese límite existe y si la función permite que se calculen estos límites. Hay que ver cuál es el dominio de la función. Si el dominio me permite recorrer hasta el infinito o hasta el menos infinito, tengo que calcular estos límites para ver si tiene o no asíntota. Si el límite existe, tengo asíntota. Si el límite no existe, no tengo asíntota, así de fácil. ¿Bien?
¿Cuántas asíntotas puede tener la gráfica de una función? Asíntotas 0, 1 o horizontales, 2. 2, hasta 2. Hasta 2. Puede tener ninguna, puede tener una o puede tener 2. Más de 2 no hay. Bien. Entonces vamos a analizar esta función que es la función f. Y les voy a dejar para ustedes que vean que el dominio de f es el intervalo menos infinito 3, cerrado, perdón, menos 3, unido con el intervalo 3, cerrado, infinito. Lo primero, si estamos buscando asíntotas, esto se los dejo como ejercicio, porque si no vamos a demorar mucho. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el dominio de la función para ver si tiene sentido calcular estos límites. En este caso, por este dominio, ¿podemos calcular los dos límites? Sí. Sí. Entonces Sí. vamos a calcular los dos límites para ver si tiene, para ver cuántas asíntotas tiene en total. Porque acá dice que encontremos si presentan asíntota o asíntotas. O sea que puede tener ninguna, una o cero. Vamos a empezar entonces primero viendo el límite cuando t tiende a menos infinito de f de t. Esto va a ser igual al límite cuando t tiende a menos infinito de paréntesis t más raíz cuadrada de t al cuadrado menos 9. ¿Por qué uso paréntesis? Porque si no, solo tomaría el límite de t. Exactamente. El signo más me separa término y yo estaría tomando solamente el límite del primer término. Muy bien, son atentos. Eso quiere decir que me han escuchado antes. Bien, ahora observemos. ¿A cuánto tiende t cuando t tiende a menos infinito? A menos infinito. A menos infinito. Entonces tenemos menos infinito más, ¿a qué es igual la raíz cuadrada de algo que tiende a infinito al cuadrado menos 9? Infinito. Infinito. ¿Y qué es esto? Menos infinito más infinito. Sí. ¿Es 0? No, sería la No. indeterminación, ¿verdad? Eso. Es Infinito una menos indeterminación. infinito. Indeterminación. Eso quiere decir que hay que trabajar. Bien. Lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir. Vamos a racionalizar esta expresión. Porque si sacamos factor común nos va a quedar infinito por 0. Y va a ser otra indeterminación y vamos a ir arrastrando, se hace más largo el camino por ahí. O sea, nos conviene racionalizar. Vamos, el límite cuando t tiende a menos infinito de, tenemos t más la raíz cuadrada de t al cuadrado menos 9 sobre, ¿qué vamos a poner en el denominador? T menos la raíz cuadrada de t cuadrado menos 9. Y vamos a multiplicar por lo mismo. T menos la raíz cuadrada de t cuadrado menos 9. ¿Cambia la expresión si multiplico y divido por lo mismo? No. No, sabemos que no cambia. Entonces, esto va a ser el límite cuando t tiende a menos infinito de,
¿qué nos queda en el numerador? Si multiplicamos la suma por la resta de lo mismo. ¿Una diferencia de qué? Cuadrados. Nos va a quedar entonces t cuadrado menos la raíz cuadrada de t cuadrado más 9 elevado al cuadrado. Recuerden que multiplicar una expresión por su conjugada siempre me va a generar una diferencia de cuadrados. Y en el denominador, bueno, nos queda el denominador que habíamos agregado. T menos la raíz cuadrada de t cuadrado menos 9. ¿Esto a qué es igual? Límite cuando t tiende a menos infinito de t cuadrado menos t cuadrado más 9 sobre t menos la raíz cuadrada de t cuadrado menos 9. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende qué hice para pasar del límite anterior a este? Sí, profe. Sí, profe. Ujú. Bien, simplemente elevé al cuadrado y multipliqué por menos. Entonces acá el que era menos 9 se hizo más 9. ¿Qué ocurre con los t ahora? Se restan arriba. Se resta, me da 0. Bien, entonces, ¿cómo se restan los t? Y esto me va a quedar igual al límite cuando t tiende a menos infinito de 9 sobre t menos la raíz cuadrada de t cuadrado menos 9. Observemos si ya hemos eliminado o no la indeterminación. Profe, ¿A tengo una duda. cuánto tiende? ¿Sí? En el paso anterior, donde dice t al cuadrado menos t al cuadrado, ¿no sería lo mismo que infinito menos infinito? Bueno, pero acá se están restando. Esto es una operación matemática, todavía no estoy calculando el límite. Esto es Bueno, una profe, operación algebraica, gracias. no es límite de esto menos el límite de esto. Bien, entonces nos Profe, va a quedar 9 sobre ¿cuánto? yo tengo una duda sobre cuando eleva al cuadrado la raíz cuadrada. Ajá. Como t tiende a menos infinito, ¿no quedaría menos lo que está dentro? Y con el otro menos no sería más. Porque si cuando elevo al cuadrado siempre me da un número, me da lo positivo. ¿Por qué le voy a cambiar el signo? Porque, Además, no estoy calculando el límite, todavía estoy trabajando algebraicamente. claro, pero no quedaría el valor absoluto. No, el valor absoluto es al revés. Es el cuadrado adentro, la raíz afuera. Ah, bien, gracias. Ujú. Eso tienen que saber. Cuando el cuadrado está dentro de la raíz, es valor absoluto. Si la raíz está dentro del cuadrado, se pueden simplificar. Bien. Ahí ya aclaré todas las dudas. Sí, profe, gracias. Bien. Ahora veamos a cuánto tiende este numerador. Recuerden que cuando hacemos las operaciones dentro del límite, son operaciones algebraicas. Es más, hay una edición del Larson, que he estado viendo ayer, que lo que hace es hacerlo paralelamente como cálculo auxiliar, no lo hace dentro del límite. Comienza poniendo el límite acá y todo este trabajo lo hace en un cálculo auxiliar y pone al final el resultado. Porque
Estas no son operaciones con límite, son operaciones algebraicas dentro del límite. Bien. Ahora, cuando t tiende a menos infinito, esto queda menos infinito. ¿Verdad? ¿Y cuánto queda acá? La raíz cuadrada de t cuadrado menos 9 cuando t tiende a infinito. Menos infinito. Entonces Raíz Por el cuadrada. signo Por el de la signo queda raíz. menos infinito. Nos quedaría menos infinito menos infinito. ¿A qué es igual menos infinito menos infinito? A menos infinito. Menos infinito. ¿Sigue estando la indeterminación? No. ¿Cuánto vale este límite si tengo que tiende a 9? 0. Este límite vale 0. Y entonces podemos afirmar que este límite existe. Y si existe, ¿sí? La raíz cuadrada de infinito también de infinito también se Positivo. considera como, pero también se considera como indeterminación o no. No, la raíz cuadrada de algo que tiende a infinito es infinito. Claro, de menos infinito no existiría. Exactamente. Esa no existe, no es indeterminación, esa no existe. Bien, este límite existe y como ese límite existe, no sé qué hace esto acá, tenemos que el límite cuando t tiende a menos infinito de f de t existe y vale 0. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que Hay existe una la asíntota asíntota horizontal horizontal. Ajá, de I entonces igual a podemos 0. decir que la gráfica de f tiene asíntota horizontal de ecuación. ¿Cuál va a ser la ecuación? Siempre es y igual al resultado del límite. Porque es horizontal, es y igual a constante. ¿Qué constante vamos a usar? El resultado del límite. Sí. Esa es la ecuación. Bien. ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Que a medida que se acerquen a los valores de I, el dominio tiende a menos infinito. O sea, a medida que X decrece Aumenta. sin tope, se acerca a cero, valor cero Quiere níquel. decir que se amortiza. ¿Mm? Si nosotros tenemos nuestra gráfica, se va aproximando, ¿mm?, hacia la recta y igual a 0. La va acompañando de cierta forma, se acerca pero no la toca. Es más, si alguna vez les interesa lo poético matemático, hay una poesía que se llama Romance del arco tangente y la asíntota. Creo que es así el nombre. Y el tema es que no es de la tangente, que la tangente se aproxima a su asíntota, pero nunca están juntos. Están cerca, pero no están juntos. Entonces, un amor prohibido. Qué triste, profe, no me haga llorar ahora. Es que me acordé del poema. Es un amor prohibido porque la tangente se aproxima a su asíntota, pero nunca se tocan, nunca se ven. Se ven porque están cerca, pero no se pueden tocar. Bien, ya hemos analizado el límite en el menos infinito y hemos visto que tiene una asíntota. Tenemos que ver si no tiene otra asíntota. Para eso, ¿qué vamos a calcular? Falta calcular la otra asíntota, ¿verdad? Si es que tiene.
claro, vamos a ver el límite cuando t tiende a infinito de f de t. Vamos a ver si este límite existe o no. Esto es el límite cuando t tiende a infinito de paréntesis t más la raíz cuadrada de t cuadrado menos 9. Esa era la expresión de t. Veamos si esto genera o no indeterminación. ¿A qué es igual el límite de t cuando t tiende a infinito? Infinito más infinito. Esto nos da infinito más infinito. ¿Y a qué es igual infinito más infinito? Infinito. Infinito. ¿Existe este límite? No. No. Y si no existe, quiere decir que no hay otra asíntota. ¿Mm? Esto quiere decir que no vamos a encontrar otra asíntota horizontal. ¿Cuántas asíntotas horizontales tiene esta gráfica? Una. Una. ¿Mm? Bien, habría que ver la forma de la gráfica, pero seguramente es algo creciente. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Sabemos que lo que sabemos es que ocurre esto. A ver, más o menos. ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito? Esto es t, yo puse x. Esto es t y esto es y. Cuando t tiende a menos infinito, es decir, se hace muy pequeño, nuestra gráfica se va aproximando al eje, pero no lo toca. ¿Y qué pasa cuando nuestra t se hace muy grande? ¿Hacia dónde? ¿Qué pasa con nuestra función? ¿Se aproxima a algún valor o crece sin tope? Crece sin tope. Crece sin tope. Entonces hace esto. No sabemos qué pasa acá con la función, qué pasará por ahí, pero sabemos acá, no tenemos otra información, acá la función puede hacer lo que quiera. Puede venir así, 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 y unirse ahí, o puede, no sé, hacer la curvita perfecta así. Esa información la vamos a obtener más adelante. ¿Qué ocurre acá en el medio? La vamos a obtener más adelante, luego del parcial. Para el segundo parcial ya vamos a poder darle forma a la función. ¿Bien? O deberíamos tener más datos para darle una forma más certera. Les recomiendo que vean en el aula virtual el desarrollo del ejercicio 20 y el ejercicio 21. Ahí explican bien cómo darle forma a la gráfica de la función con los datos que tenemos. ¿Bien? Ahora la asistencia, profe. Después del 19. O sea que después de este ejercicio. ¿Qué nos pide el ejercicio 19? Es completo. Nos piden que determinemos si la gráfica de la función tiene puntos vacíos, asíntotas horizontales o asíntotas verticales. Es decir, que tenemos que analizar la existencia de asíntotas verticales, horizontales y puntos vacíos. Y para eso lo que vamos a usar es el límite como herramienta. Lo primero que tenemos que conocer de una función para poder analizar si presenta o no asíntotas o puntos vacíos es su dominio. Acá yo ya puse el dominio de esta función g es desde menos 10 hasta infinito. Fíjense que acá, ¿dónde tendría problema la primera rama?
puede ser el -10 y el 0. Claro, pero según la expresión tendría problema en 1, pero 1 no está en este intervalo. No se puede calcular en menos infinito. No, en menos infinito no vamos a poder calcular, pero sí vamos a poder calcular en más infinito. Bien, sí lo vamos a poder calcular en más infinito. Bien, entonces lo vamos a calcular en más infinito. ¿Y qué pasa? Vamos a empezar estudiando las asíntotas horizontales, es decir, límites en el más o menos infinito. Empecemos entonces por el cálculo de asíntotas horizontales. Para eso vamos a calcular el único límite que podemos calcular, el límite cuando x tiende a infinito, porque para menos infinito no podemos porque se corta en -10. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a infinito de g de x. ¿Cuál rama tomamos si estamos usando el límite cuando x tiende a infinito? La La segunda. segunda. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito de la expresión x más 1 sobre x cuadrado más 1. Si hacemos un análisis temprano, ¿a cuánto tiende el numerador? Infinito. Y el denominador También. también. Entonces nos queda infinito menos infinito. Ahora, ¿qué métodos podemos utilizar para eliminar este infinito menos infinito? Directamente se puede simplificar. Ah, no, nada. Vi mal. No se puede simplificar. Sacar factor común La mayor X. potencia. X con su mayor potencia. En el numerador, ¿qué vamos a sacar factor común entonces? X. X. Y nos va a quedar 1 más 1 sobre X. Dividimos todo en X. Y en el denominador, X cuadrado. X cuadrado. No, no es una diferencia de cuadrado porque acá hay un más. Estoy respondiendo a Gabriel que preguntó si era diferencia de cuadrado en el chat. Entonces tenemos que x cuadrado más 1 no es diferencia de cuadrado, pero podemos sacar factor común x cuadrado y nos va a quedar 1 más 1 sobre x al cuadrado. Ahora, ¿es posible una simplificación? Ahora sí. Sí. Entonces tenemos de 1 y acá se nos va el cuadrado, queda la x solita. No, porque el 1 me genera problema. Acá le respondo a Delfina. No hay que sacar el 1, porque acá el 1 genera problema, pero no está en el dominio de la rama. Acá no llega nunca a tomar el valor 1 porque llega hasta 0. Y en la segunda expresión no se hace 0 porque es una suma. Esto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x sobre x por 1 más 1 sobre x cuadrado. Y analicemos después de la simplificación si hemos eliminado o no esta indeterminación. ¿A cuánto tiende el numerador? A 1. A 1. ¿Y el denominador? A Infinito. Y 1 sobre infinito,
0. De 0. Este límite sí existe. Tenemos un límite que existe. ¿Va a haber asíntota horizontal o no? Sí. Sí. Entonces tenemos que como el límite, cuando x tiende a infinito de g de x es igual a 0, entonces la recta y igual a 0 es asíntota horizontal o vertical. Horizontal. Va a ser asíntota horizontal ¿de quién? De G de X. No, de la gráfica de G. De la gráfica de G. ¿Bien? La que tiene asíntota es la gráfica. Fue una duda. ¿Sí? En el primer paso, cuando puso el límite de cuando x tiende a infinito y puso entre paréntesis la división, ¿hace falta poner ese paréntesis? No. No, lo puse por en realidad. Si quieren, lo podemos sacar a los paréntesis, no hay problema acá. Se los elimino. Porque como es una división, sí, es como que los paréntesis están explícitos. No hay problema, ahí se los puede eliminar a los paréntesis. Bien. Gracias. Hemos visto, de nada, hemos visto que tiene asíntota horizontal. ¿Tenemos para analizar otra asíntota horizontal? No. No, porque no podemos calcular el otro límite. Bien, el otro límite no se puede calcular porque acá nos llega a menos infinito. Bien, ¿qué más nos pedía el ejercicio? Ya hemos hecho las asíntotas horizontales. Asíntotas verticales o puntos vacíos. Claro, ahora vamos a analizar si tiene asíntotas verticales o puntos vacíos. ¿Dónde vamos a analizar? En los puntos en donde haya cambio de rama. Bien, 0. ¿en dónde hay cambio de rama? Cero. En X 0. En 0. Entonces tenemos que calcular los límites laterales, porque como hay cambio de rama, vamos a calcular los límites laterales cuando x tiende a 0. Bien. También tengo un corte en menos 10, pero como lo toma el menos 10, quiere decir que ahí hay un punto lleno, no me aporta en nada. Si fuese abierto en menos 10, tengo que calcular el límite hacia menos 10, porque puede haber un punto vacío. En ese caso, profe, sería el límite lateral hacia la derecha. Claro, obvio que estoy hablando de lateral. En este caso no vale la pena porque la función sí está definida en 10. Entonces ahora, vamos a ver entonces asíntotas verticales o puntos vacíos. Y vamos a analizar para x igual a 10. Vamos a analizar los límites laterales. Aquí es igual a 0, perdón, no sé por qué puse 10. El límite cuando x tiende a 0 por valores mayores de g de x. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por valores mayores. ¿Con qué rama me estoy moviendo si estoy con los valores mayores? La segunda. Segunda. En la segunda.
¿Mm? Entonces tenemos X, ¿cómo era? X, me olvidé. X más 1 sobre X cuadrado más 1. ¿A cuánto tiende esta expresión cuando X tiende a 0? ¿A 1? Porque me da 0 más 1 me da 1. Y 0 más 1 me da 1. Esto tiende a 1. Este límite existe, porque me da un valor numérico. Siempre que me dé un valor numérico, sabemos que el límite existe. Ahora observemos. ¿Cuánto vale G en 0? Si tomo el valor X igual a 0, ¿en qué rama estoy? En la primera. En la primera, porque fíjese que acá lo está tomando al 0. G calculado en 0 es 3 sobre 0 menos 1. Menos 3. Menos 3. Entonces tenemos que el límite, cuando X se aproxima a 0 por valores mayores de G de X, es igual a 1. Y, un poquito, tenemos que G calculado en 0 es igual a menos 3. ¿Qué podemos concluir de aquí? Tenemos que el límite existe y da el valor 1, pero el valor de la función en 0 es diferente. ¿Qué va a ocurrir? Un punto vacío en 0, coordenada 0, 1. El punto de coordenada 0, 1 es punto vacío ¿de quién? De la gráfica de F. G. De la gráfica de F. El punto vacío de la gráfica de F. De G, perdón. Bien, entonces, cuando el límite existe y es diferente del valor de la función, o bien la función no está definida, hay un punto vacío. ¿Mm? ¿Qué ocurre con el otro límite lateral? Si hacemos el límite cuando X se aproxima a 0 por valores menores de G de X. No nos daría ningún punto vacío porque si lo toma al valor 0. Claro, en este caso nos va a dar 3 sobre X menos 1 y eso nos da menos 3. Y acá el límite va a coincidir, es igual al valor de la función en 0. Eso no nos va a dar ningún punto vacío, nos da un punto lleno, digamos, en cierta forma. ¿Me aporta en algo esto? No. No, pero lo calculo para ver si me aportaba algo. Era otra posibilidad. ¿Tengo algo más para buscar? No. ¿Hay algún lugar acá posible en donde haya una asíntota? No. No. Eso no, Entonces, profe. ya no hay lugares donde buscar, el ejercicio se terminó. Bien, si no hay donde más buscar, el ejercicio finalizó. ¿Y qué tienen que hacer ahora? Ponen la asistencia. Ahí está.
Pongan la asistencia. Bien. Acá vamos a entrar al próximo capítulo, que es el capítulo de continuidad. Bien. Pongan la asistencia. Ahora empiezo con el Profe, ejercicio. ¿Sí? yo estoy con Molina Brenda, digamos, ella tiene que entrar desde su correo para poner la No, asistencia, poner la porque, asistencia de que están las dos ahí. bien, Ponen gracias, los profe. dos nombres. ¿Sí? Si están las dos en el mismo lugar, Bueno, profe, gracias. de nada. Pero cuando estén así dos personas con el mismo dispositivo, me avisan para que yo lo tome en cuenta después. O revise la asistencia, por favor. Bien. Esta es la definición que está extraída de la teoría que tienen en el aula virtual. Vamos a decir que una función es continua en C si y solamente si f de C está definido. Eso quiere decir que C pertenece al dominio de F. Bien. O sea que la primera condición que le vamos a pedir es que C esté en el dominio de F, que podamos calcular F de C. La segunda condición es que el límite cuando X tiende a C de F de X exista. Es decir, que el límite nos dé un número. Y tercero, es que el límite cuando X tiende a C de F de X tiene que coincidir con el valor de la función. Si se cumplen las tres condiciones, vamos a decir que la función es continua en C. ¿Mm? En ese caso, la función es continua en C, si se cumplen estas tres condiciones. Si falla alguna de las condiciones, ya podemos decir que la función no es continua. ¿Entendido? Por ejemplo, si C no está en el dominio de la función, ¿qué vamos a decir? ¿La función es continua? No es continua. Uh-huh. Ahora, si el límite me da infinito, ¿la función es continua? No. No, porque el límite no existe. Y ahora, si el límite me da diferente al valor de la función. Tampoco. Ajá. En ese caso hay un punto vacío, así que ahí se corta la continuidad. Bien. Vamos entonces a hacer el ejercicio 1, apartado B. Dada la gráfica de la función, que es esta gráfica, esta es la función f, dada la gráfica de la función, califique con verdadero o falso las siguientes proposiciones.
justifique su respuesta. Acá nosotros primero vamos a hacer la justificación y recién vamos a decir si es verdadero o falso. Bien, vamos a empezar con el apartado I, que dice que f es continua en x igual a 0 y en x igual a 6 y en x igual a 0. Acá nosotros identificamos el nexo conector y de una conjunción. Esto quiere decir que acá tenemos dos proposiciones escondidas. La proposición P, que dice que f es continua en x igual a 6. Y la proposición Q, que dice que f es continua en x igual a 0. Sí, Guadalupe pone ahora. Bien, f es continua en x igual a 0. Y f es continua en x igual a 6. ¿Cuándo va a ser verdadera esta proposición? La que está impresa. Cuando Cuando P y los Q dos sean verdaderas. Cuando P y Q sean verdaderas. Bien, porque es una conjunción, para que sea verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. Vamos a pedir que las dos sean verdaderas. Entonces vamos a analizar. Empecemos analizando P. Analicemos entonces el valor de verdad de P. Bien. P dice que F es continua en C. ¿Qué pasa cuando nos aproximamos al valor 6? Cuando X se aproxima a 6. Primero veamos, ¿existe F de 6? Sí. Sí. No. ¿Sí? Es un punto. Ahí tenemos el punto 0, 6. Entonces, ¿cuánto vale F de 6? 0. 0. 0. Entonces, un valor que existe. Acá podemos decir que 6 pertenece al dominio de F. Y F de 6 vale 0. Veamos segundo. Veamos si existe o no el límite. ¿Qué ocurre acá en la gráfica cuando nos aproximamos a 6? ¿A qué valor se aproxima I? A 0. A 0 también. Se va a aproximar a 0. Entonces tenemos que el límite, cuando X tiende a 6, de f de X es igual a 0. ¿Y se cumple lo tercero? Sí. Sí. Sí, tenemos que el límite, cuando X se aproxima a 6, de f de X es igual al valor de f calculado en 6. ¿La función es continua en 6? Sí. 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 Entonces, por lo tanto, f es continua en 6. ¿Cuál va a ser el valor de verdad de la proposición P? Verdadero. Es verdadera. Entonces tenemos que P es verdadera. Ahora, ¿quién vamos a analizar? Q. Analicemos Q. Recordemos que Q dice que F es continua en 0. Vamos a analizar qué ocurre en 0. Entonces tenemos que ver las tres condiciones. Primero, 0 pertenece al dominio de la función, de acuerdo a la gráfica. No, no pertenece. Acá Sí, está el estuvo 0. en menos 1. Sí, pertenece. Ajá. 0 sí pertenece al dominio de la función. ¿Y cuánto vale f de 0? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Es este puntito, es el punto
0 menos 1, que está acá. Bien. 2. Hay cambio de rama, entonces, ¿qué límite vamos a tener que calcular acá? Laterales. Laterales. Tenemos el límite cuando x se aproxima a 0 por valores menores de f de x. Entonces, nos estamos acercando a 0 por los valores menores. ¿A qué valor se aproxima la función? Menos 1. A menos 1. Esto va a ser igual a menos 1. Ahora, si nos aproximamos a 0 por la derecha, nos estamos aproximando a 0 por la derecha. ¿Hacia qué valor se está acercando la función? Menos 3. A menos 3. ¿Existe este límite? No. No, entonces podemos decir que no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Es continua o no nuestra función? No, no es continuo. No, porque el límite no existe, entonces tenemos que f no es continua en 0. Además es obvio, fíjense que hay acá en 0. Hay un salto. Siempre que exista un salto, se pierde la continuidad. La gráfica, fíjense que ya tengo que levantar, si yo estoy dibujando, tengo que levantar el lápiz para saltar aquí. Tengo que hacer un salto. Y además, acá que aparece un punto como. Un punto vacío. Vacío. Un punto vacío. Cuando hay punto vacío ya se perdió la continuidad. ¿Bien? ¿Cómo va a ser Q? ¿Verdadera o Falso. falsa? Falso. Tenemos entonces que Q es falso. ¿Cómo va a ser la proposición doble I? Perdón, I. Entonces Falsa. tenemos que I es falso. La proposición I va a ser falsa. Bien, fíjense cómo utilizamos la lógica para resolver este ejercicio. Ustedes nos preguntan si vamos a evaluar lógica. Sí, fíjense que acá hay lógica. Hemos usado la conjunción. Bien. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las discontinuidades, es decir, cuando la función no es continua, nosotros podemos tener discontinuidades evitables y discontinuidades no evitables. ¿Cuándo va a ser evitable? Cuando el límite existe. Entonces va a ser evitable si existe este límite. Entonces tenemos una discontinuidad evitable en C si existe el límite cuando X tiende a C. ¿Y cuándo va a ser no evitable o inevitable? Cuando el límite no existe. Cuando el límite no existe. Y dentro de las no evitables puede haber finitas o infinitas. Finita es cuando los dos laterales existen y son diferentes. E infinita si uno de los laterales da infinito o menos infinito. ¿Bien? ¿Se entiende cómo se clasifican? Sí, profe. Si uno de los laterales da infinito, ¿qué vamos a tener ahí gráficamente?
una discontinuidad no evitable. Ajá, pero ya habíamos visto el límite. ¿Qué pasaba si el límite me daba infinito? Un límite lateral me daba infinito. ¿Qué había ahí en la gráfica? Una asíntota. Una asíntota. Hay un corte y es una asíntota. Nuestra función crece sin tope. Bien. Ahora, tenemos que F, la proposición doble I, es que F presenta una discontinuidad evitable en X igual a menos 7 medios y no evitable en 2. De nuevo acá tenemos el nexo conector I. Entonces vamos a tener una proposición P y una proposición Q. ¿Cuál sería la proposición P? Ya que dice discontinuidad evitable en X igual a menos 7 medios. Exacto. F presenta una discontinuidad evitable en X igual a menos 7 medios y presenta una discontinuidad, voy a poner así para no copiar de nuevo, no evitable en X igual a menos 2. Veamos si es cierto o no. Lo que sí voy a hacer esto más grande para que se vea. Ahí está. ¿Qué pasa acá en menos 7 medios? Vamos a ver primero si es verdadera o no P. ¿F es continua en menos 7 medios? No, es un punto vacío. Porque ¿cuánto vale F de menos 7 medios? 1. 1, muy bien, vale 1. F de menos 7 medios vale 1. ¿Y cuánto vale el límite cuando X se aproxima a menos 7 medios de F de X? Menos 3,5. Nosotros nos estamos Cero. aproximando hacia ese valor. 0. 0, vale 0, porque está a la altura 0. Bien. Entonces tenemos que el límite, cuando X tiende a menos 7 medios de F de X, es diferente a F de menos 7 medios. ¿Qué ocurre? ¿La función es continua? No. No, porque el límite no es igual al valor de la función. Y en la gráfica eso se refleja en un punto vacío. Cuando el límite no es igual al valor de la función, vamos a tener un punto vacío. ¿Lo ven ahí? Entonces, Rafael. y tenemos que este límite existe. ¿Qué podemos concluir entonces? Que es discontinuidad evitable. Que en X igual a menos 7 medios hay una discontinuidad evitable. ¿Por qué es evitable? Porque existe el límite. Porque existe el límite. Bien, entonces tenemos que P va a ser verdadero o falso.
Verdadera. Ujú. P es verdadero. ¿Qué tenemos que analizar ahora? La otra proposición. La otra proposición. Veamos qué ocurre en 2. Voy a usar la misma gráfica. 2. ¿Pertenece al dominio de F? Sí. Sí, ¿Cuánto vale F de 2? Era de -2, profe. Perdón, en -2. ¿Es en -2? Sí, es -2. -2 pertenece a la gráfica. Sería una asíntota, ¿no? Al dominio no. no, es una asíntota. ¿Cuánto ¿Se puede calcular el valor de F en -2? ¿Hay algún punto para 2? Para -2, perdón. No. No, profe. Entonces tenemos que -2 no pertenece al dominio de F. De acá tenemos que F no es continua en X igual a -2. Bien, no es continua. Y ahora hay que ver si existe el límite. ¿Qué va a pasar cuando nos aproximemos a 2? ¿Qué ocurre cuando nos aproximamos a 2? ¿Qué pasa si nos aproximamos a 2? Infinito. La función, si nos aproximamos por la izquierda, la función ¿qué hace? Decrece sin tope. Ujú. Entonces, como la función decrece sin tope, tenemos que el límite, cuando x se aproxima a -2 por valores menores, de f de x es igual a ¿cuánto? Infinito. Profe no tachó el signo pertenece de -2. Gracias, ahí está. Nos da menos infinito. Y si este límite es menos infinito, ¿existe o no existe? No. No, porque no es un número. Y si el límite no existe, ¿qué tipo de discontinuidad hay en -2? No evitable. No evitable. Evitable. Infinita. Entonces, tenemos que en x igual a -2 hay una discontinuidad no evitable. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad de Q? ¿Verdadero o falso? Verdadera. Y si P es verdadera y Q es verdadera, ¿qué podemos decir? Que es verdadero. Que doble I es verdadero. Entonces, la primera es falsa y la segunda es verdadera. Bien. Acá hemos hecho un análisis desde lo gráfico y hemos visto que las discontinuidades pueden ser puntos vacíos, ¿sí? Y si existe el límite va a ser evitable. ¿Sí? Punto vacío, pero si no existe el límite va a ser no evitable. Si existen los laterales va a ser finito. Y si no existen los laterales va a ser ¿cómo? Si me da que un lateral me da infinito, ¿cómo es esa discontinuidad? No evitable. No evitable. Infinita. No evitable infinito. Infinito. Bien.
Ahora vamos a pasar al ejercicio 4 y luego vamos a hacer el 2 si nos alcanza el tiempo. ¿Lo tengo hecho el 4? Bien. El ejercicio 4 nos pide lo siguiente. Halle las constantes A y B, nos están pidiendo la constante A y la constante B, para que la función f sea continua en x igual a 1 y en x igual a 4. Entonces acá ya nos están afirmando que x es continua en 1 y continua en 4. Eso ya lo sabemos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que una función sea continua en 1? Que no Que no hay punto presenta vacío. punto vacío ni asíntoto. Claro. Y analíticamente quiere decir que 1 pertenece al dominio, que existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x, y además que este límite coincide con el valor de la función en 1. Bien. Para saber si 1 pertenece al dominio, ¿qué necesitamos conocer? El dominio. El dominio. ¿Y cuál es el dominio de esta función? De menos Todo lo 1 a real. 1. Va de menos 1 a infinito. Si no me creen, revisen, hagan. Acá también le voy a dejar el cartelito para que lo hagan ustedes y revisen. Profe, no hace falta, por ejemplo, en el parcial, ponerse a sacar los dominios de cada uno, podemos poner directamente el dominio total. Yo les recomiendo que los revisen. No, ya sé, pero si está bien, se lo puede dejar así nomás expresado el dominio total. Claro, en realidad, acá saben que el arco coseno está definido para entre menos 1 y 1. Acá saben que esto no existe para 1, pero 1 no está en el dominio, y esta no tiene problema. Bien, entonces, ¿se cumple la primera condición? Sí. Sí, 1 está en el dominio, está en esta rama. Bien, nosotros lo que queremos hacer es que sea continua, o sea que nosotros ya sabemos de partida que la función es continua. Vamos a afirmar que la función es continua y tenemos que ver cuánto vale A y cuánto vale B. O sea que nosotros ya sabemos que estas cosas, las tres, valen. Entonces, 1 pertenece al dominio, es obvio porque está acá adentro. 2. ¿Existe este límite? Sí, sí existe. ¿Este límite es igual al valor de la función en 1? Sí. Ahora nosotros sabemos que estas tres cosas sí se cumplen porque sabemos que f es continua en 1. ¿Se entiende eso? Vamos a suponer que sí es continua. Entonces veamos, en todo caso comencemos viendo que se cumple, vamos a exigir que se cumpla la condición 2. Como acá justo en 1 tenemos un cambio de rama, vamos a poder calcular qué tipo de límites acá tenemos que calcular. Laterales. Laterales. Y le vamos a exigir que sean como Iguales. iguales. Entonces calculo los límites por aparte y le exijo que sean iguales, porque ya sé que existe. Bien, entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Eso es el límite cuando x tiende a 1 por valores menores. No sé por qué dije menos 1, es 1 por valores menores. ¿En qué rama estoy cuando me aproximo a 1 por valores menores? En la primera.
En la En la primera. primera. ¿Mm? Y voy a usar paréntesis porque viene una resta. Es arco C, son dos términos. Es arco seno de X menos pi sobre 4. Bien. ¿Puedo reemplazar el 1 acá sin ningún problema? ¿Existe Sí, el arco seno de 1? sí. Sí. ¿Cuánto vale el arco seno de 1? Y sobre 2. Pi. Pi sobre 2, porque el seno de pi sobre 2, ¿cuánto me da? 1. 1. 1. Siempre para ver si está bien calculado el arco seno, digo, bueno, el seno de pi sobre 2 me da 1, quiere decir que está bien. Bien, ¿existe este límite? ¿Lo podemos calcular sin ningún problema? Sí. Sí, arco seno de 1 es pi sobre 2 y pi sobre 4 me queda pi sobre 4. Pi sobre 2 menos pi sobre 4 me va a dar pi sobre 4. ¿Cuánto vale este límite? Y sobre 4. Pi sobre 4. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hemos calculado el límite por la izquierda, vamos a calcular el límite por la derecha, que es el límite cuando x tiende a 1 por valores mayores de f de x. Esto es el límite cuando x tiende a 1 por valores mayores, y ahora usamos esta rama, la que tiene la constante a por x menos 1 sobre 1 menos raíz cuadrada de x. Bien. Esta es la rama que uso. Si observo, ¿qué me queda acá si reemplazo la x por 1? Y continuidad. Me queda una indeterminación del tipo 0, 0. 0 sobre 0. 0 sobre 0. Eso quiere decir que no puedo poner el resultado, sino que tengo que trabajar. Fijémonos que acá es 1 menos raíz cuadrada de x, y yo a x menos 1 lo puedo escribir como raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿La ven a la diferencia de cuadrado ahí? Sí. O sea que a esto lo puedo escribir como esta diferencia de cuadrados. Entonces lo puedo escribir como raíz cuadrada de x menos 1 por raíz cuadrada de x más 1. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por Sí, qué lo profe. escribí? Sí, profe. Bien. Y a esto lo puedo simplificar con el denominador. ¿Por qué acá me queda menos 1? ¿Por qué en el numerador me queda menos 1 y en el denominador me queda 1? Porque Porque tienen se distintos signos. Ajá. Porque acá tenemos raíz cuadrada de x menos 1 y acá tenemos el opuesto, que es 1 menos raíz cuadrada de x. Lo puedo simplificar, pero como están en órdenes distintos, acá me genera un menos 1. Bien. Entonces, si reescribimos, esto nos va a quedar igual al límite cuando x tiende a 1 por valores mayores de a, que era esta letra a. Este menos, ¿de dónde proviene? Del menos 1. Del menos 1 por el paréntesis que era raíz cuadrada de x más 1. Bien. Ahora,
Si yo reemplazo x por 1, ¿cuánto me va a quedar esto? Acá. Menos 2 por A. Ujú. Más por menos me queda menos. Y si reemplazo acá el 1, la raíz cuadrada de 1 es 1. Más 1 me queda Menos 2. 2. O sea, esto que está acá tiende a menos 2. El menos de ahí y el 2 acá. Entonces, esto me va a quedar A por menos 2. Bien, el resultado de este límite depende del valor A. ¿Y cómo quería que sean esos dos límites, los laterales? Hay que igualarlo a pi sobre 4, ¿verdad? Entonces quiero que los límites sean iguales. Y si quiero que los límites sean iguales, entonces voy a decir que menos 2a tiene que ser igual a pi sobre 4. ¿Qué puedo despejar de esta ecuación? Hay que despejar A. Puedo despejar A. ¿Y cuánto me da A si despejo? Divido ambos miembros por menos 2 y me queda que A es igual a menos pi sobre 8. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cómo despejé A? Sí, profe. Entonces tenemos que A es igual a menos pi sobre 8. Ya tenemos el valor de A. ¿Qué nos falta calcular ahora? El valor de B. Ajá, bien. Si nosotros reemplazamos A, este era antes, la función nos va a quedar así. Va a ser igual a arco seno de x menos pi sobre 4 cuando x varíe entre menos 1 y 1. Va a ser igual a menos pi sobre 8 por x más 1 sobre 1 menos raíz cuadrada de x cuando x varíe entre 1 y 4. Y va a ser igual a x más b sobre 2 cuando x sea mayor o igual a 4. ¿Cuál es la diferencia de esta función con la que tenemos acá arriba? Es que ahora ya sabemos el valor de A. A vale menos pi sobre 8. ¿Qué nos falta averiguar ahora? B. El valor de B. Nosotros sabemos que F es continua en x igual a 4. ¿Qué podemos afirmar entonces? Podemos afirmar que 4 pertenece al dominio de F, que existe el límite cuando x tiende que existe el límite cuando x tiende a 4 de f de x. ¿Y cuál es la última condición? En sus ramas va a dar el mismo valor, ¿verdad? Que el límite y el valor de la función coinciden. De f de x tiene que ser igual a f de 4. Bien, nosotros sabemos que este límite existe y en 4 tenemos un cambio de rama. ¿Qué vamos a hacer? Hay que calcular el límite cuando x tiende a 4 por izquierda y por derecha. ¿Y qué vamos a hacer con esos límites? ¿Cómo queremos que sean? Iguales. Iguales, lo vamos a obligar que sean iguales y de ahí va a salir el valor de B.
tenemos el límite cuando x tiende a 4 por valores menores de f de x. Eso es el límite cuando x tiende a 4 por valores menores de menos pi sobre 8 por x menos 1 sobre 1 menos raíz cuadrada de x. ¿Existe este límite? Estoy en esta rama para los x menores que 4. ¿Qué pasa si reemplazo 4 acá? ¿Me da un valor o una indeterminación? Más valores. Un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? Me va a quedar menos pi sobre 8 por, si pongo 4, acá me queda 3, y en el denominador me queda menos 1. ¿O no? Sí. Porque la raíz cuadrada de 4 va a ser 2 y me va a quedar 1 menos 2. 1 menos 2. ¿Cuánto vale entonces este límite? 3 pi sobre 8. 3 pi sobre 8. Bien, entonces tenemos que este límite vale 3 pi sobre 8. Ahora, ¿qué hacemos? Este es un límite lateral, calculamos el otro límite. Este por un lado, y ahora por el otro lado vamos a calcular el límite cuando x tiende a 4 por valores mayores de f de x. Y esto es el límite cuando x tiende a 4 por valores menores de ¿qué? X más b sobre 2. Estamos en esta rama. Y acá ¿Sería nos por aparecen valores mayores entonces? valores mayores, perdón. ¿Cuánto vale este límite? Dos b 2 más b, digo. Ah, no, nada que ver. Nos queda 4 más b sobre 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo queremos que sean estos límites si nosotros sabemos que este límite existe? Hay que igualarlo. Hay que Hay que igualar. igualarlo. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 4 por valores menores de f de x es igual al límite cuando x tiende a 4 por valores mayores de f de x. Entonces tenemos que 3 pi sobre 8 es igual a 4 más b sobre 2. ¿Y qué puedo despejar de acá? B. Entonces tenemos que si multiplicamos por 2, nos va a quedar que 3 pi sobre 4 va a ser igual a 4 más b. ¿Cuánto vale b? Tres pi menos 4. 3 pi sobre 4 menos 4. 3 pi sobre 4 menos 4. Ese es el valor de b. Entonces, en ese caso, el valor de la función en 4 tiene que ser igual al límite.
¿Se entiende cómo se va a trabajar así cuando tenemos una incógnita? Nosotros ya sabemos que es continua, entonces lo vamos a obligar a que exista el límite, porque ya sabemos que ese límite existe. ¿Bien? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces podemos pasar al último y vamos a hacer hasta donde lleguemos con esto. Bien. En los siguientes apartados, determine si la función dada es continua. Acá nos dice determine, o sea que tenemos que decir si es o no. En los valores C indicados. Y en caso de presentar discontinuidades, clasifique las mismas. Bien. Estoy leyendo como el chavo. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de una función para estudiar la continuidad? El dominio. El dominio. Si nosotros observamos, el dominio de esta función son todos los reales excepto un cuarto y menos un cuarto, porque eso me hace en cero el denominador. Bien, acá me dice para C igual a menos un cuarto. ¿Va a ser continua esta función G en menos un cuarto? No, No, porque se cumple la primera condición. no pertenece al dominio. Ajá, No. tenemos que menos un cuarto no pertenece al dominio de G, entonces G no es continua en menos 4, en menos un cuarto. Bien. ¿Qué decía? En caso de no ser continuo, o sea, de presentar una discontinuidad, ¿qué había que hacer con esta discontinuidad? Clasificarlo. ¿Y cómo clasificamos las discontinuidades? ¿Qué tenemos que ver si existe o no? El límite. El O límite. sea que depende del límite. Bien, entonces esto va a depender de si existe o no el límite cuando X tiende a menos un cuarto de G de X. Esto va a ser igual al límite cuando es X o T. T, siempre pongo X, no sé por qué. Costumbre. El límite cuando T tiende a menos un cuarto de esta expresión horrible que es 4T menos 1 sobre 1 sobre 16 menos T cuadrado. Paréntesis para que quede más lindo nada más. Bien. ¿A cuánto tiende esta expresión? Si reemplazara. 0 sobre 0. No, si yo pongo acá menos un Menos 2 cuarto, sobre 0. me queda menos 2 sobre 0. Esto quiere decir que mi resultado puede ser más infinito o menos infinito. ¿Mm? Tenemos esas dos opciones. ¿Cómo voy a saber? Voy a estudiar qué tipo de límites. Lateral. Laterales. ¿Mm? Entonces elijo un lateral, digo, bueno, voy a elegir el límite cuando T tiende a menos un cuarto de G de T. Acá es T. Acá es T, no sé por qué puse X. De G de T. Esto va a ser el límite cuando T se aproxima a menos un cuarto por valores. ¿Qué hacemos? ¿Por mayores o por menores? Menores.
Vamos por menores. Ustedes han elegido por menores, hacemos por menores. De esta expresión. 4t menos 1 sobre 1 sobre 16 menos t cuadrado. Ya sabemos que esto nos da menos 2 sobre 0. Lo que tenemos que determinar es qué signo tiene esto. Si yo acá pongo un número menor a menos un cuarto, ¿qué va a ocurrir? ¿Me va a dar positivo o negativo? ¿Lo pueden ver a simple vista? Digan sí o Sería no. negativo en Da el denominador. positivo. Negativo. Claro. Y Negativo, pero se cancelaría como el es signo, sería positivo. negativo el 2, se cancela. Esto me va a dar negativo, menos algo que es negativo, me da negativo arriba. Arriba es negativo porque me da menos 2. Y el denominador, Abajo da positivo. No, abajo da negativo Abajo porque da negativo. ¿por qué? A ver, Pero digan. Que sería más grande que claro que es el más chico, 1 sobre 16. pero no llega a ser. porque un quinto, por ejemplo, sería más chico que menos un cuarto. O sea, menos un quinto sería... Es cierto. ¿Y esto qué nos va a dar? Menos sobre menos, ¿qué nos va a dar? ¿Más o menos infinito? Más infinito. Más. Porque esto si ponen menos un quinto, a ver, no, menos un profe, quinto es más grande. claro, Perdón, sí. esto es positivo. Porque si pongo, por ejemplo, menos un medio, que es más chico que menos un cuarto, esto me da un cuarto. Esto me da un 16avo menos un cuarto, no me da negativo. Da negativo porque... Da negativo, es verdad. Bien, ¿quieren una forma más fácil de ver el signo? Factoremos esto. Diferencia cuadrada. Esto es el límite cuando t tiende a menos un cuarto por valores menores de. Miren lo fácil. Esto es 4t menos 1 sobre un cuarto menos t por un cuarto más t. Estos paréntesis están de más. Ahora, si t es más chico que menos un cuarto, o sea, por ejemplo, es menos un medio, ¿cómo me da? ¿Positivo o negativo? Esto ya sabemos que nos da negativo. Pero si es más chico, podría ser... Ay, menos un quinto. El primer factor da... No, menos un quinto es más grande que menos un cuarto. El primer factor da positivo y el segundo negativo. Si yo pongo menos un medio. Pero no sería por izquierda del menos un cuarto. Por izquierda del menos un cuarto. Claro. Menos un quinto. Por ejemplo, el menos un medio. ¿Dónde está? A la derecha de menos un cuarto. No, a la izquierda. A la izquierda. Entonces, si probemos con menos un medio. Esto me Profe, queda. y para hacerlo más fácil, ¿no se podría reemplazar por menos 2? Está muy alejado, pero podría ser. Podría ser. Si tenemos menos 2, acá, ¿qué pasa? Esto me da positivo, porque menos con menos se va a hacer más. Y acá me queda un cuarto menos 2, me queda negativo. ¿Me da más o menos infinito? Menos. Pa más. Más infinito. Bien, si uno de los límites laterales me da infinito, ¿qué sabemos? ¿El límite va a existir? No. No. Entonces ya sabemos que no va a existir
el límite lateral. ¿Por qué sabemos que no va a existir el límite bilateral? Porque no existe uno de los laterales, ya no va a existir el bilateral. ¿Entendido? Y tenemos que el límite cuando t tiende a menos un cuarto por valores menores de g de t me da más infinito. ¿Qué tipo de discontinuidad es esta? Que si el límite no existe, ¿cómo es la discontinuidad? Infinito. ¿Evitable o no evitable? No evitable. No evitable. Entonces G presenta una discontinuidad evitable, no evitable, perdón, porque no existe límite, el no va con el no. No evitable, ¿en dónde? En X, en T igual a menos un cuarto. ¿Y qué tipo de no evitable va a ser? ¿Finita o infinita? Infinita. Infinito. Porque uno de los laterales me da infinito. En menos un cuarto. Bien. Van a hacer el mismo trabajo para un cuarto que tampoco pertenece al dominio. ¿Y qué va a ocurrir en 0? Debería ser continua. Es continua porque se cumplen las 3 condiciones. Bien, eso se los voy a dejar como ejercicio. Porque ya estamos en hora. Bien, entonces recuerden, la semana que viene rendimos entre el jueves y el viernes, ya se les va a avisar el horario, revisen en el aula virtual y revisen en el aula virtual porque el martes y el miércoles vamos a tener horarios de consulta extra. No hay clase, pero tenemos horarios de consulta extra. Así que revisen el aula virtual el lunes o esta tarde, que ya supongo que van a estar los horarios de consulta. Bien. Traten de sacarse todas las dudas, repasen y bueno, nos estaremos viendo para el examen. Ya se les va a informar en qué horario. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos, chicos, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Profe, que tengan buen fin de semana. Igualmente.